La tormenta aullaba afuera y la nieve golpeaba las ventanas de la cabaña. Dentro, Luke Miller, un hombre robusto de unos 30 años, con cabello oscuro y barba, acababa de sentarse junto al fuego, listo para relajarse después de un largo día. Entonces escuchó un golpe suave, casi vacilante, pero inconfundible en el silencio. Con el ceño fruncido, Luke se levantó y abrió la puerta. Allí, de pie en la furiosa tormenta de nieve, había un mustang salvaje. Su pelaje estaba cubierto de escarcha y su aliento era pesado en el aire helado. Una herida profunda le marcaba el costado, pero fueron los ojos del mustang los que lo sostuvieron, suplicantes, desesperados, llenos de algo que no podía nombrar. Por un momento, ninguno se movió. Luego, sin dudarlo, Luke se hizo a un lado. Cuando el mustang cruzó el umbral, sacudiéndose la nieve de su maltrecho armazón, Luke no tenía forma de saberlo. Este único acto de bondad lo cambiaría todo. Dentro de la cabaña, Luke cerró la puerta detrás de ellos, cortando el fuerte viento y la nieve que se arremolinaba. El calor del interior contrastaba marcadamente con el frío intenso del exterior. Sin dudarlo, se acercó al fuego, cogió una manta gruesa del sofá y la colocó sobre el mustang. El pobre caballo seguía temblando, su cuerpo estaba dolorosamente delgado, las costillas presionaban contra su piel. Estaba débil, sus patas apenas lo sostenían, pero había algo más profundo. Luke lo vio en los ojos del mustang, una súplica silenciosa, no solo de calor sino de algo más. Se arrodilló junto al animal, sus manos ásperas recorrieron suavemente su melena enmarañada. El mustang se estremeció al principio, receloso del humano que lo había llevado adentro, pero después de un momento, comenzó a relajarse, acomodándose en el calor. La tormenta afuera seguía furiosa, el viento aullaba contra las paredes de la cabaña. Luke miró por la ventana, observando la nieve arremolinarse violentamente, pero su atención regresó rápidamente al caballo. Ahora que ya no estaba cubierto de nieve, su verdadera condición era aún más clara. Había pasado por más que solo la tormenta. Su pelaje, mojado por la nieve derretida, revelaba su frágil estructura. Luke sintió una punzada de compasión en lo profundo de su pecho. Se movió rápidamente, recuperando su pequeño botiquín de primeros auxilios. Cuando se arrodilló junto al mustang, notó una herida profunda en el costado, oculta bajo su pelaje. La herida no era reciente, había estado allí durante algún tiempo. El pelaje circundante estaba enmarañado con sangre seca. Luke tragó saliva con fuerza. ¿Cómo había sobrevivido este animal solo en condiciones tan brutales? Con cuidado, limpió la herida, asegurándose de no causar más dolor. El mustang se estremeció una vez, pero luego permaneció quieto, como si se hubiera rendido ante el cuidado de Luke. Mientras trabajaba, Luke habló en voz baja. «Ahora estás a salvo», murmuró. No estaba seguro de si el caballo lo entendía, pero algo en el aire cambió. La tensión entre ellos se desvaneció, reemplazada por otra cosa, confianza, tal vez. Una vez que la herida estuvo limpia y vendada, Luke dio un paso atrás. El mustang todavía respiraba con dificultad, pero al menos su condición se había estabilizado por ahora. A pesar de todo lo que había pasado, todavía estaba de pie. Ese tipo de resiliencia despertó algo en Luke. Se apoyó contra la pared, con la mente llena de preguntas. Una cosa era segura, no podía enviar al caballo de vuelta a la tormenta. No así. La cabaña estaba en silencio, salvo por el suave crepitar del fuego. El mustang, aunque débil, parecía estar acomodándose al calor. Su respiración era constante pero pesada. Luke colocó una mano suave sobre su costado, sintiendo su delgada estructura debajo del pelaje. La herida vendada todavía era visible, pero al menos había dejado de sangrar. Sabía que las luchas del mustang no habían terminado. La curación requeriría más que solo atención médica, necesitaba comida, descanso y tiempo. La forma en que el caballo había temblado antes le dijo a Luke lo débil que estaba, no solo por hambre y agotamiento, sino por algo más profundo. Algo en la presencia del mustang se sentía familiar, como si hubiera soportado más que una tormenta de nieve. La perra de Luke, Riley, había estado observando todo el tiempo. Estaba sentada cerca, con los ojos fijos en el recién llegado. Ella había estado callada desde que entró el mustang, pero ahora, su cola dio un lento e inseguro meneo. Con cautela, se acercó, olfateando el aire. El mustang giró la cabeza, fijando la mirada en Riley. Durante un largo momento, ninguno se movió.
Luke contuvo la respiración, observándolo de cerca. Riley siempre había sido buena juzgando el carácter. No mostraba signos de agresión, pero aún había una sensación de tensión. El Mustang era un animal salvaje, después de todo, confiar en los humanos no era algo natural. Entonces, después de unos momentos, el Mustang bajó la cabeza y dejó escapar un suave resoplido. La tensión entre ellos se alivió. Luke exhaló, solo ahora se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Sus ojos se desviaron de nuevo hacia la herida del Mustang. Había hecho lo que podía por ahora, pero el camino hacia la recuperación sería largo. Mientras estaba sentado junto al caballo, mirando la luz del fuego parpadear sobre su pelaje, no podía quitarse la sensación de que la historia de este Mustang estaba lejos de terminar. Había más en este caballo de lo que se veía a simple vista. Había aparecido en la puerta de Luke en medio de una violenta tormenta de nieve. ¿De dónde vienes? Murmuró Luke, pasando los dedos por la crin del caballo. El Mustang movió una oreja, pero no se apartó. Parecía aceptar su toque ahora, ya no tan asustadizo como antes. En ese momento de tranquilidad, un vínculo se profundizó entre ellos, una comprensión silenciosa en la quietud de la cabaña. Luke había crecido rodeado de animales. Conocía sus instintos, sus comportamientos. Pero este caballo, algo en él era diferente. Su pelaje estaba cubierto de nieve, enmarañado con mugre, capas de hielo y tierra adheridas a él, prueba de que había estado en la tormenta durante mucho tiempo. Había sobrevivido contra todo pronóstico. Luke no tenía idea de qué tan lejos había viajado o por lo que había pasado, pero estaba claro que este Mustang había soportado más que solo una noche de nieve. Se volvió hacia la ventana. El viento aullaba contra las paredes de la cabaña, haciendo vibrar los cristales. Afuera, la nieve seguía cayendo en gruesas y cegadoras capas, convirtiendo el mundo de más allá en un páramo helado. No había ninguna duda en la mente de Luke, el Mustang habría muerto si no hubiera encontrado su puerta. ¿Pero por qué había venido a él? Pasándose una mano por el cabello, Luke suspiró. Las preguntas eran abrumadoras, pero aún no podía responderlas. En ese momento, la recuperación del Mustang tenía que ser lo primero. Todo lo demás podía esperar. Se puso de pie y caminó hacia la pequeña cocina, agarrando algunos restos de comida que habían quedado de la cena. No había planeado alimentar a un caballo salvaje esa noche, pero el animal estaba demasiado delgado para ignorarlo. Necesitaba alimento. Volviendo al Mustang, Luke le tendió la comida y se la ofreció con cuidado. El caballo levantó la cabeza, mirando la comida con cautela. Después de un momento, se inclinó, olfateando antes de comenzar a comer lentamente. Luke lo observó atentamente. Cada bocado se sentía como una pequeña victoria. Había algo profundamente conmovedor en ello, en la pura voluntad de sobrevivir. Este Mustang había encontrado el camino a su cabaña, a su vida, y por alguna razón, Luke no podía quitarse la sensación de que era el comienzo de algo importante. Días pasados. Habían pasado algunos días desde que llegó el Mustang. La tormenta finalmente se había calmado, dejando atrás un manto de nieve fresca que brillaba a la luz de la mañana. Los vientos habían amainado, pero el silencio que siguió se sentía pesado. Dentro de la cabaña, Luke mantuvo una rutina constante, cuidando al caballo y viéndolo recuperar su fuerza. El Mustang, una vez débil, ahora se erguía erguido. Aunque todavía delgado, su pelaje, anteriormente opaco y cubierto de parches de nieve, estaba comenzando a recuperar su brillo. Luke se aseguró de que tuviera suficiente comida y agua todos los días. Lentamente, la mirada desesperada del Mustang se desvaneció. Su cuerpo, una vez frágil, se volvió más firme. Pero sin importar cuánto tiempo pasara, una pregunta persistía en la mente de Luke: ¿de dónde había salido este caballo? ¿Y por qué había llegado a él? Había pasado casi una semana y Luke todavía no tenía respuestas. El Mustang no llevaba ninguna marca, lo cual era inusual para un caballo salvaje en esta región. La mayoría de los Mustangs en la zona pertenecían a rancheros locales o vagaban en manadas en las montañas. Pero este era diferente. Había algo en sus ojos, algo antiguo, algo que sabía. No era un animal salvaje cualquiera. Era algo más. Luke pasó los siguientes días cuidando al Mustang, pero la sensación persistente en su estómago no desaparecía. No podía dejar de preguntarse sobre su pasado, de dónde había venido, cómo había sobrevivido durante tanto tiempo en la brutal naturaleza.
Ningún caballo común habría sobrevivido a la tormenta, no en las condiciones en las que se encontraba este. El llamado de lo salvaje. Una tarde, mientras Luke trabajaba en reparaciones dentro de la cabaña, un débil relincho resonó desde afuera. Se quedó paralizado, con las manos todavía agarrando sus herramientas. Al principio, pensó que podría haber sido el viento. Pero luego lo escuchó de nuevo, más claro esta vez. Frunciendo el ceño, Luke agarró su chaqueta y se dirigió a la puerta. Abrió la puerta lentamente y entró en el porche cubierto de nieve. Sus ojos se posaron inmediatamente en el Mustang, que estaba parado justo afuera de la cabaña. Tenía la cabeza levantada y las orejas moviéndose como si escuchara algo a lo lejos. Entonces, sin previo aviso, el Mustang se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la línea de árboles. El corazón de Luke dio un vuelco. ¿Qué estaba haciendo? ¿Se había recuperado lo suficiente para irse? Dudó un momento y luego lo siguió rápidamente. No estaba dispuesto a dejar que el caballo se alejara, no después de todo. La nieve era profunda, lo que ralentizaba sus pasos, pero el Mustang se movía con un propósito. No caminaba sin rumbo fijo, lo llevaba a alguna parte. El pulso de Luke se aceleró mientras lo seguía, adentrándose más en el bosque. Más profundo de lo que nunca había ido antes. Los árboles se alzaban sobre sus cabezas, con sus ramas cargadas de nieve. El aire era fresco y el silencio era casi inquietante. De vez en cuando, Luke podía escuchar el débil sonido de los cascos del Mustang crujiendo a través de la nieve frente a él. Después de lo que pareció una hora de caminata, el Mustang se detuvo en un pequeño claro. Luke lo alcanzó, su respiración se elevaba en densas nubes de niebla. A solo unos metros de distancia, el caballo permanecía inmóvil, mirando. En la distancia, con las orejas erguidas hacia adelante, como si esperara algo. Luke dio un paso cauteloso para acercarse, escudriñando el claro en busca de cualquier señal de lo que había llamado la atención del Mustang. Pero no había nada, solo la quietud del paisaje invernal. Entonces, como si sintiera la presencia de Luke, el Mustang se giró y lo miró a los ojos. Un escalofrío recorrió la columna de Luke. Había algo en la mirada del caballo, algo tácito, casi como si estuviera tratando de comunicar una verdad oculta. El Mustang relinchó suavemente y dio un paso adelante con la cabeza baja. Sin dudarlo, Luke lo siguió. La conexión entre ellos se profundizaba con cada paso, un hilo invisible que lo arrastraba. El Mustang se movía con una gracia tranquila, guiándolo hacia algo desconocido. Entonces, de repente, se detuvo frente a una gran roca, sus cascos raspando la nieve. Luke frunció el ceño. Miró de la roca al caballo, sin estar seguro de lo que quería. Se arrodilló, apartó la nieve con un cepillo y luego lo vio. Un símbolo. Débil pero inconfundible, tallado profundamente en la piedra. Era una marca, pero Luke nunca la había visto antes. El diseño era intrincado, hecho de ángulos agudos y líneas sinuosas que formaban un patrón extraño. No era como las marcas que usaban los rancheros locales o las manadas salvajes. Era algo más antiguo. Algo antiguo. Luke se quedó sin aliento. ¿Por qué estaba ese símbolo allí, en medio de la nada? ¿Y por qué el Mustang lo había llevado hasta allí? Extendió la mano y trazó los bordes de la talla con las yemas de los dedos. En el momento en que lo tocó, una extraña sensación lo recorrió. El Mustang estaba cerca, observándolo atentamente. Esperando. Luke se puso de pie lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. No tenía idea de qué significaba todo eso, pero una cosa estaba clara, el Mustang lo había llevado hasta allí por una razón. Más preguntas que respuestas. Pasaron los días, pero Luke no se sentía más cerca de comprender el misterio del símbolo. No podía dejar de pensar en él. ¿Por qué el caballo lo había llevado a ese lugar exacto? La tormenta había amainado, revelando un cielo brillante, pero el invierno estaba lejos de terminar. Luke pasaba sus días cuidando al Mustang y reparando partes de la cabaña, pero sus pensamientos siempre volvían a la roca en el claro. Había algo diferente en ese caballo. No estaba simplemente perdido o abandonado. Había una conexión entre ellos, una que se sentía más profunda que cualquier cosa que Luke hubiera experimentado antes. Esa tarde, mientras el sol se hundía detrás de los árboles, Luke se sentó junto al fuego, mirando fijamente las llamas parpadeantes. El Mustang descansaba en la esquina de la cabaña, todavía débil pero a gusto en el calor. Riley, su perra,
estaba acostada a su lado, mirando de vez en cuando al caballo, moviendo las orejas. El silencio en la cabaña era reconfortante, pero Luke no podía quitarse la sensación de inquietud que se arrastraba por su pecho. Había vivido en soledad durante años, pero esto se sentía diferente. El Mustang había traído algo a su vida, algo que no podía explicar. Había una atracción entre ellos, algo más que el simple acto de rescatar a un animal de una tormenta. Luke se puso de pie, sus dedos rozando el picaporte. No sabía por qué, pero sintió la necesidad de volver al claro. La roca. El símbolo. Lo estaba llamando. La noche era fría, pero el cielo estaba despejado, la luz de la luna arrojaba un resplandor plateado sobre el paisaje cubierto de nieve. Cuando Luke salió, Riley lo siguió, sus patas crujiendo suavemente en la nieve. El Mustang no se movió de su lugar en la cabaña. Simplemente lo observó irse, con la cabeza levantada, los ojos siguiendo cada uno de sus pasos. Pero no lo siguió. Luke dudó por un momento, luego se dio la vuelta y siguió adelante. Cada paso a través de la nieve profunda se sentía más pesado que antes, como si el mismo bosque estuviera conteniendo la respiración. Los árboles gemían con el viento, sus ramas cargadas de nieve se balanceaban bajo el peso. Su mente corría. El símbolo. La marca. El Mustang. Todo estaba conectado. Cuando finalmente llegó al claro, la luz de la luna bañó el paisaje con un resplandor etéreo. La roca se alzaba alta en el centro, su superficie resbaladiza por el hielo, el símbolo tallado ahora se distinguía más claramente en la penumbra. Luke se agachó y pasó los dedos sobre la piedra una vez más. En el momento en que la tocó, algo sucedió. Un pulso de energía recorrió su brazo, una sensación de hormigueo que le dejó sin aliento. Retiró la mano de golpe, con el corazón martilleándole contra las costillas. Pero la sensación persistió. No era solo el símbolo. Era el Mustang. Incluso en el silencio de la noche, Luke podía sentir su presencia, como si el espíritu del caballo estuviera entretejido en ese lugar. Se puso de pie lentamente, con los ojos escudriñando el claro, buscando algo. Una señal. Una pista. Pero todo lo que encontró fue quietud. Sin embargo, el peso del momento lo oprimía. Algo estaba a punto de cambiar. Y Luke no estaba seguro de estar listo para eso. El Mustang lo había traído allí por una razón. ¿Pero cuál era? En ese momento, un relincho bajo resonó entre los árboles. Luke se quedó sin aliento. Su corazón latía con fuerza mientras se giraba hacia el sonido, pero el claro estaba vacío. El Mustang no estaba a la vista. Sin embargo, él se. Todo permaneció en el aire, casi como si lo estuviera convocando. Dio un paso hacia adelante, sus botas crujieron contra la nieve. Sus ojos recorrieron el bosque oscuro, buscando. No podía explicar por qué, pero sabía que tenía que seguirlo. El vínculo entre él y el Mustang era innegable. Lo había llevado hasta allí una vez, y ahora, lo estaba llamando de regreso. Ignorando el viento helado que le mordía la cara, Luke se adentró más en el bosque. Cuanto más caminaba, más fuerte se hacía la sensación, no estaba solo. Los árboles se alzaban altos, sus ramas esqueléticas se movían con la brisa nocturna. El viento se levantó, arremolinándose a su alrededor, casi instándolo a seguir adelante. Las sombras se extendían sobre la nieve, distorsionando y cambiando con cada paso que daba. La inquietante quietud de la noche solo se rompía por el chasquido ocasional de una rama bajo el peso de la nieve. Entonces, en la distancia, lo vio. Una figura. De pie al borde de un claro. El Mustang. Su pelaje brillaba a la luz de la luna, sus ojos oscuros y firmes, ardían con una intensidad silenciosa. No se movió, no emitió ningún sonido. Simplemente se quedó allí, esperando. La respiración de Luke se aceleró, formando columnas en el aire frío. Dio un paso cauteloso hacia adelante. El Mustang levantó la cabeza, su mirada fija en la de él. No había vacilación, ni miedo en sus ojos, solo confianza. Luke se detuvo frente al caballo, su ritmo cardíaco se estabilizó. Lentamente, extendió una mano. El Mustang se acercó, acariciando suavemente sus dedos, como si sellara la conexión entre ellos. En ese momento, Luke comprendió. Este no era solo un animal perdido con el que se había topado en una tormenta. Esto era algo más.
Algo más grande. Algo que cambiaría todo. El misterio se profundiza. Los días siguientes transcurrieron en una neblina. La mente de Luke volvió al Mustang, al extraño símbolo en la roca, al pulso eléctrico que había sentido al tocarlo. La tormenta había pasado, dejando atrás un mundo helado envuelto en una calma inquietante. Sin embargo, dentro de la cabaña, el fuego ardía cálido, un silencioso recordatorio del vínculo que se estaba formando entre el hombre y el caballo. El Mustang se había vuelto más fuerte, su cuerpo, una vez debilitado, ahora estaba lleno de vida. Luke lo cuidaba a diario, proporcionándole comida, agua y cuidados. Pero cada vez que miraba al caballo, lo sentía. Una presencia. Una verdad tácita enterrada bajo la superficie. El símbolo tallado. La extraña energía. El momento de comprensión silenciosa cuando el Mustang lo llevó por primera vez al claro. Todo estaba conectado. Este caballo no había entrado en su vida por casualidad. Era parte de algo antiguo. Algo que esperaba ser descubierto. Esa tarde, mientras Luke avivaba el fuego, vio al Mustang de pie junto a la ventana. Su postura era tranquila, pero su mirada era aguda, fija en algo más allá de los árboles. Estaba observando. ¿Por qué? Luke no podía decirlo. Pero lo sintió de nuevo, ese tirón, esa fuerza silenciosa que lo empujaba hacia una verdad que aún no podía comprender. No eres un caballo común y corriente, ¿verdad? Murmuró en voz baja. El Mustang no reaccionó. No necesitaba hacerlo. La comprensión entre ellos se había vuelto más fuerte. Entonces. Un golpe en la puerta. Luke se puso rígido, su cuerpo tenso. Nadie salió de allí. Ningún vecino. Ningún amigo. Nada más que kilómetros de naturaleza salvaje que se extendían en todas direcciones. Su mano se cernió sobre el pomo de la puerta. Su pulso se aceleró. ¿Quién, o qué, estaba allí? Durante un largo momento, dudó. Luego, lentamente, abrió la puerta. El aire de la noche entró rápidamente, cortante y cortante contra su piel. El porche estaba vacío. Pero algo más llamó su atención. Huellas frescas. Alejándose de la cabaña. Luke salió y sus botas se hundieron en la nieve. Las huellas eran profundas, demasiado grandes para pertenecer a algún animal que reconociera. Se le encogió el pecho. Eran huellas humanas. Y se dirigían hacia los árboles. Una ráfaga de viento le provocó escalofríos en la columna vertebral. Se volvió hacia la cabaña, hacia el Mustang. El caballo estaba en la puerta, observándolo. Esperando. Un entendimiento silencioso se transmitió entre ellos. Luke sabía lo que tenía que hacer. Sin pensarlo dos veces, siguió las huellas. Cuanto más caminaba, más frío se volvía el aire. La luz de la luna bañaba el bosque con un resplandor inquietante, proyectando sombras irregulares sobre la nieve. Los únicos sonidos eran sus propios pasos y el susurro ocasional del viento a través de los árboles. El mundo se sentía pesado. Como si algo estuviera esperando. Entonces. Una figura emergió de la oscuridad. De pie al borde de un pequeño claro. Alta. Envuelta en sombras. La respiración de Luke se entrecortó. Sus instintos le gritaban que se diera la vuelta, pero sus pies permanecían clavados en el lugar. La presencia era innegable. Antigua. De otro mundo. La figura no se movió. Sin embargo, Luke podía sentirla. Algo se había puesto en movimiento. Y no había vuelta atrás. El aire parecía cambiar, como si algo invisible se agitara en el viento. La figura se giró lentamente, revelando un rostro, pero Luke no podía distinguir ningún detalle. Era como si los rasgos estuvieran borrosos, perdidos en la sombra, una presencia en lugar de una persona. Luke se quedó sin aliento. Dio otro paso hacia adelante. ¿Quién eres tú? Oh. Y gritó, su voz apenas un susurro contra el viento. No hubo respuesta. En cambio, la figura levantó una mano y señaló el suelo. Luke siguió el gesto, su pulso se aceleró. Allí, tallado en la tierra cubierta de nieve, estaba el mismo símbolo que había visto en la roca en el claro. Brillaba débilmente a la luz de la luna, una presencia misteriosa y palpitante en el silencio helado. La mente de Luke corrió. Antes de que pudiera hablar,
La figura se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Sin huellas. Sin sonido. Sin rastro. Simplemente, desapareció. Luke se quedó congelado, mirando el lugar donde había estado la figura. Su corazón latía con fuerza. Sus pensamientos giraban en círculos frenéticos. ¿Qué acababa de presenciar? Un relincho bajo desde atrás lo hizo girar bruscamente. El Mustang estaba al borde del claro, observándolo. Sus ojos oscuros tenían una comprensión tranquila, firme e inquebrantable. No había miedo ni incertidumbre, solo algo tácito entre ellos. La figura había desaparecido, pero el misterio se estaba haciendo cada vez más profundo. El Mustang lo había traído hasta allí, tal como lo había guiado hasta el claro antes. Y ahora, Luke comprendía algo con una claridad escalofriante. Este caballo no era solo un animal perdido. Era parte de algo mucho más grande. Algo antiguo. Algo poderoso. El cambio. Los días pasaban, pero Luke sentía como si el tiempo mismo se hubiera deformado. El mundo que lo rodeaba seguía siendo el mismo, el desierto helado, la tranquila soledad de su cabaña, pero algo dentro de él había cambiado. El Mustang se había convertido en algo más que un animal bajo su cuidado. Era una presencia, una fuerza, una parte innegable de su vida. Se movía con un propósito, como si lo guiara hacia algo invisible. Luke había vivido solo durante tanto tiempo que la aparición repentina de esta criatura salvaje parecía predestinada. Algo más grande que la coincidencia. Algo que lo atraía hacia respuestas que ni siquiera sabía que estaba buscando. Su conexión con el Mustang se profundizó. Pasó horas cuidándolo, observando cómo recuperaba lentamente la fuerza. Ya no era la criatura frágil y temblorosa que había rescatado de la tormenta, el caballo ahora se movía con confianza. Su pelaje, una vez opaco, había recuperado el brillo. Su delgada estructura se había rellenado. La herida en su costado se había curado, dejando solo una leve cicatriz. Pero no era solo el Mustang el que estaba cambiando. Luke lo sintió también. Un cambio. Un desenlace silencioso de todo lo que alguna vez había entendido sobre sí mismo. Siempre había sido un hombre solitario, cómodo en el silencio del desierto. Pero ahora, con el Mustang a su lado, su mente se agitaba con preguntas que nunca antes se había hecho. ¿Por qué este caballo había venido a él? ¿Por qué parecía comprenderlo tan profundamente? ¿Qué era esta conexión entre ellos? Una tarde fresca, cuando las nubes de tormenta finalmente se despejaron, Luke decidió sacar al caballo a caminar. El cielo se extendía en un azul infinito, el mundo quieto y silencioso bajo una espesa capa de nieve. Ensilló el Mustang con cuidado, sus dedos se demoraron cerca de la cicatriz en el costado. El caballo se quedó quieto pacientemente, con la cabeza ligeramente baja, como si esperara algo. Luke exhaló lentamente. Algo en la presencia del Mustang tranquilizó su mente, ofreciéndole una claridad que nunca antes había conocido. Sin decir una palabra, se dirigieron hacia los árboles. El único sonido era el suave crujido de los cascos contra la nieve, el susurro ocasional de las ramas en el viento. Luke dejó que el Mustang tomara la delantera, confiando en sus movimientos, siguiéndolo sin cuestionarlo. Y entonces, una sensación inquebrantable lo agarró. Un tirón. Un llamado silencioso en lo profundo de sus huesos. Tenía que regresar al claro. El lugar donde todo comenzó. Donde había tocado por primera vez la roca tallada y sintió ese extraño pulso eléctrico correr por su cuerpo. Donde algo invisible había despertado. Llegaron al claro, el silencio los envolvía. Luke desmontó lentamente, su respiración se enroscó en el aire frío. El símbolo en la roca todavía estaba allí, sus bordes tenues pero inconfundibles. El Mustang estaba a su lado, su mirada fija en el símbolo como si él también lo entendiera. Luke se arrodilló, pasando los dedos sobre la talla. Y en el momento en que la tocó, un pulso lo atravesó. Una vibración, profunda y eléctrica, recorrió su brazo hasta su pecho. La roca estaba viva. Respondiéndole. El Mustang dejó escapar un suave relincho, moviéndose a su lado. Luke miró hacia arriba. Y por primera vez, entendió. El Mustang no solo lo había traído hasta allí. Le estaba mostrando algo. Algo que los unía. Algo mucho más allá de su comprensión. Luke se levantó lentamente, su pulso martilleando.
Este no era un caballo común. Y este no era un viaje común. El vínculo entre ellos se había convertido en algo más profundo. Algo casi sobrenatural. Luke aún no tenía todas las respuestas. Pero una cosa era segura. El Mustang había llegado a su vida por una razón. Y lo que fuera que le esperaba al final de este camino. Solo estaba empezando. Cuando el sol comenzó a ponerse, arrojó una luz dorada sobre el paisaje cubierto de nieve, pintando el mundo de suaves tonos ámbar. Luke exhaló lentamente, dejando que la paz del momento se apoderara de él. El Mustang estaba a su lado. Sólido e inquebrantable. La tormenta había pasado. El mundo se había calmado. Pero el viaje que tenía por delante apenas estaba comenzando. Luke miró a través del vasto e intacto desierto, sabiendo, sin duda, que, fuera lo que viniera después, no lo enfrentaría solo. La primera luz de la mañana se coló por las ventanas de la cabaña, arrojando delicados rayos sobre el piso de madera. La tormenta había dejado atrás un mundo prístino, la nieve intacta, reluciendo bajo el suave toque del amanecer. Luke estaba de pie junto a la ventana, con la mano apoyada en el frío cristal mientras observaba cómo el desierto despertaba. Afuera, el Mustang se erguía erguido, ya no era la frágil y temblorosa criatura que una vez había tropezado con su puerta. Se movía con tranquila confianza, su pelaje reluciente, su estructura fuerte. La cicatriz en su costado permanecía, una marca de pruebas pasadas, pero ya no hablaba de sufrimiento. Era un símbolo de supervivencia. Un recordatorio del viaje que ambos habían soportado. Luke sintió la profundidad de su vínculo de maneras que no podía explicar del todo. El Mustang ya no lo veía como un simple hombre que ofrecía refugio. Lo veía como algo más. Un protector. Un guía a través de la naturaleza implacable. Y Luke, a su vez, se dio cuenta de que el caballo se había convertido en algo más que un simple compañero. Se había convertido en su propósito. Pero las preguntas aún permanecían. El símbolo en la roca. La extraña energía entre ellos. La forma en que el Mustang parecía saber, siempre, qué camino tomar. Todo apuntaba a algo más grande. Algo que estaba más allá de su comprensión. Luke salió, ajustándose más el abrigo para protegerse del aire fresco de la mañana. Ya no era el hombre que se había cerrado al mundo. El Mustang lo había cambiado. Le había abierto el corazón, le había mostrado algo más profundo, algo antiguo, poderoso e inquebrantable al paso del tiempo. Lentamente, se acercó al caballo. Este se volvió hacia él y sus ojos se encontraron. Sin miedo. Sin vacilación. Solo confianza. Solo comprensión. Era como si el Mustang hubiera estado esperando que él viera. Que comprendiera. Que aceptara lo que fuera que le esperaba. El caballo lo empujó suavemente. Una invitación. Una promesa. Luke no dudó. Se montó en la silla, sintiendo el peso del momento sobre él. Luego, con una exhalación silenciosa, le dio un suave empujón al Mustang. Juntos, avanzaron hacia lo desconocido. A través del bosque cubierto de nieve, su único sonido era el crujido rítmico de los cascos en la escarcha. El paisaje se extendía ante ellos, vasto e ininterrumpido, infinito en su silenciosa promesa. Luke no sabía a dónde iban. Pero por primera vez en su vida, eso no importaba. Por primera vez, se sintió libre. El viento susurraba entre los árboles, el ritmo constante del paso del Mustang debajo de él lo anclaba en el momento. El mundo nunca se había sentido tan tranquilo, tan vivo. Y por primera vez, Luke supo que no estaba solo. Había encontrado su lugar en el mundo, no en la soledad, sino en el vínculo tranquilo e inquebrantable entre él y el Mustang. El caballo era más que una criatura salvaje. Era su compañero. Su guía. Juntos, enfrentarían lo que les deparara el futuro. Juntos, sobrevivirían. Cuando el sol se hundió en el horizonte, tiñendo el mundo de tonos de fuego y oro, Luke se agachó y pasó los dedos por la crin del Mustang. El caballo aminoró la marcha, como si percibiera sus pensamientos. Luke cerró los ojos por un breve momento, respirando el aire frío y limpio. Todavía quedaba mucho por aprender. Mucho por descubrir. Pero por ahora, estaban juntos. Y eso era todo lo que importaba. Se habían encontrado el uno al otro, no por casualidad, sino por algo más profundo.
Algo que ninguno de los dos comprendía del todo. Su viaje apenas había comenzado. Y lo que sea que les aguardara en los días venideros. Lo afrontarían. Juntos. Si has llegado hasta aquí, gracias. De verdad. Esta historia no se trata solo de Luke y el Mustang, se trata de las conexiones invisibles en nuestras vidas, los momentos que nos cambian, los viajes que nunca esperamos pero que de alguna manera necesitamos. Ahora, quiero saber de ti. ¿Qué crees que significa el símbolo en la roca? ¿El Mustang guiaba a Luke, o era al revés? Deja tus pensamientos en los comentarios, leo todos y cada uno de ellos. Y si esta historia te hizo sentir algo, si te atrajo, te hizo pensar o incluso te dio un momento de paz, considera presionar el botón me gusta. Ayuda más de lo que crees. Y si quieres ser parte de más historias como esta, suscríbete. ¿Por qué esto? Esto es solo el comienzo. Más historias, más misterios, más momentos que te acompañarán. Únete a nosotros. Y emprendamos este viaje juntos. Nos vemos en la próxima.